Buenas tardes, me da un enorme placer poder compartir con ustedes esta tarde. Agradezco de manera muy especial a quienes nos convocan, no solamente para reflexionar sobre esta propuesta, que sin duda es el propósito central, sino para poder presentar frente a ustedes y a todos los mexicanos este planteamiento de futuro. Me entusiasma la lectura de este libro y sobre todo la propuesta. Futuro para todos, acciones inmediatas para México, el futuro de este foro, porque es una convocatoria a tomar definiciones. Es una convocatoria a reconocer que debemos cuidar y salvaguardar aquello que con tanta dificultad y esfuerzo hemos logrado los mexicanos, pero también es momento de reconocer que tendremos que hacer algunas cosas diferentes y que si no las asumimos de esa manera, difícilmente lograremos hacer del siglo XXI el siglo de la equidad, de la prosperidad, de una democracia mucho más ciudadana. Felicito a Héctor Aguilar Camín, felicito a Jorge Castañeda, que por cierto este es uno más de la serie de publicaciones que han venido realizando, de propuestas, de preguntas para los mexicanos y muy particularmente para quienes aspiramos a la presidencia de la República. Quisiera hacer algunas reflexiones con ustedes, algunas las tengo por escrito, otras las iré comentando de manera mucho más coloquial, de manera mucho más cercana, pero quisiera empezar con esta reflexión. Entiendo esta propuesta y esta provocación o esta serie de preguntas como un reto y también como una gran oportunidad. El mexicano es de los seres más trabajadores y creativos que existen. Por eso es tan importante sumar visiones y construir una plataforma que haga posible la prosperidad. En este nuevo libro, Una Agenda para México 2012, se ha mejorado sin duda el diagnóstico de la situación de nuestro país y revela también este cierto desánimo ciudadano. Pero no se detiene solamente en hacer preguntas o sugerir algunos caminos de acción. Lo que más me atrae de este nuevo planteamiento de Jorge Castañeda y Héctor Aguilar Camín es su insistencia en poner sobre la mesa los temas cruciales que obstruyen el desarrollo al lado de las decisiones y estrategias que consideran fundamentales para avanzar. El país se ha atorado tanto en los diagnósticos como en la forma de enfrentar los obstáculos. Este tratamiento contribuye muchísimo a avanzar. Quiero destacar que los autores reconocen algo muy importante. Reconocen que México, en la propuesta de México, ya les estoy devolviendo mis queridos amigos, parte de esta labor, contribuyen sin duda de manera importante. Reconoce que México está mejor, mucho mejor que antes, pero no también como podría estar. Es un momento, y sigo parte de lo que establecen los autores. Esta es la posibilidad real de plantearse un futuro provisorio, un futuro de país próspero, equitativo y democrático. Este es el fin de la cita a la que yo añadiría: el México diferente, un México que construye tanto prosperidad como civilidad y democracia, al que todos queremos, y si es posible, si lo hacemos juntos y lo hacemos bien. Quiero destacar también que en esta presentación que se hace desde México hacia el futuro, se revela lo mismo un sentimiento positivo sobre el futuro del país, y una invitación, más que una invitación a romper con el pasado. Quiero poner frente a ustedes cuáles son los 4 ejes que me parecen indispensables para lograr este México de prosperidad y también de vida. El primero de ellos lo venimos compartiendo a lo largo y ancho de todo el país, y aprecio todas las voces que han hecho posible esta propuesta y que ponen sobre la mesa preguntas sustantivas para definir lo que está por venir en el país. Lo primero, sin duda, es ser todos iguales frente a la ley. En un país donde no todos somos iguales frente a la ley, las prebendas y los privilegios provocarán impunidad y corrupción. Las prebendas y los privilegios no podrán dar fortaleza en la vida institucional del país. Un México donde todos seamos iguales frente a la ley exige definiciones muy importantes: que se elimine el fuero a todos los políticos sin excepción, que la clase política pueda rendir cuentas frente a la ley, como lo hacen ustedes,
el resto de los ciudadanos. Con la fortaleza de las instituciones podemos crear y construir una plataforma y un despliegue de desarrollo, de prosperidad y de equidad que es indispensable para la vida de la nación. Sería injusto dejar de decir que México no ha avanzado en certeza jurídica. México ha avanzado en su certeza jurídica y también en la certidumbre de la estabilidad económica. Pero es mucho más, como nos exigen quienes han hecho esta propuesta, lo que podemos y lo que debemos hacer. En materia de cumplimiento de la ley, es indispensable para cerrar las puertas también a la impunidad y a la corrupción. Mi segundo eje que quiero compartir con ustedes es que, valorando la estabilidad económica que hoy tenemos, platicaba recientemente con el presidente Rajoy en su visita a México, el presidente de España, y cuando le preguntaba cómo veía la economía de su país, pues lo único que alcanzó a contestarme es que ojalá valoráramos la estabilidad que nosotros sí tenemos en México. Y la estabilidad no es un activo menor con el que contamos en este momento en la vida del país. Y esta estabilidad tiene que ser la pista de despegue para volver a crecer. ¿Cuál es mi planteamiento para volver a crecer? Por supuesto, estoy de acuerdo con la apertura económica, con la globalización, el Tratado de Libre Comercio en los años 90, cambiaron el poder del ciudadano y le dieron al mexicano ese poder de elección que no tenía antes de la globalización y de la apertura de los mercados. En todo caso, mi crítica o mi cuestionamiento no tiene nada que ver con la apertura económica, tiene que ver más bien con que no le dimos el mismo vigor y los mismos incentivos al mercado interno. Es momento de volver a crecer y lo podemos y lo vamos a lograr. Para ello requerimos tomar las siguientes definiciones, por lo menos. Reconocer que somos un país con una población de edad promedio menor a 30 años. La edad promedio de la población en México es aproximadamente 28 años de edad. Somos un país joven, somos un país de demanda, somos un país que se puede y se debe reconstruir otras tantas veces más de lo que hemos logrado hasta este momento. Somos un país con el mayor número de jóvenes desde que México se fundó como nación. Y esto nos debe llevar a la convicción de decirle sí a las reformas fundamentales para el país. Ya un candidato sostuvo que no le interesan las reformas para México. Yo no comparto esta opinión. Un México sin reformas es un México sumido en la mediocridad. Un México sin reformas es un México de pérdida de oportunidades. Un México sin reformas es un México donde muchas de las esperanzas y de los sueños y de los anhelos no serán posibles completarse y por lo tanto no podemos rendirnos frente a las reformas que el país requiere. En México, nuestro problema no es una falta de intención de trabajo de los mexicanos. De acuerdo a la OCDE, entre todos los países miembros de la OCDE, entre todos, los mexicanos somos los más trabajadores. Los mexicanos trabajamos en promedio 10 horas diarias. Y déjenme decirles que 10 horas diarias parecen conservadoras frente a algunas jornadas laborales que en México la segunda jornada inicia a las 6 o 7 de la tarde y muchos fines de semana estamos también en este mismo compromiso de trabajo. Los mexicanos no tenemos un problema, por lo tanto, de voluntad o disposición de trabajo. El problema real que tenemos en México es un problema de productividad. Un irlandés con 2 horas de trabajo logra la productividad de un mexicano con 10 horas de trabajo. ¿Cómo resolver el reto de la productividad? Parte de ello está en las reformas. Una reforma laboral que nos permita la creación de por lo menos 400,000 empleos formales más cada año a los que ya tenemos en el país. Una reforma energética a la que me voy a referir un poco más adelante. Si queremos volver a crecer, necesitamos tomar decisiones en la agenda energética del país. En mi paso por Ascensor, logramos que 9 millones de mexicanos superaran la pobreza extrema. Quiere decir que esto es posible si hacemos lo correcto y no solamente lo que es más popular, sino lo que el país verdaderamente requiere. Un gobierno de coalición
que nos permita no solamente la distribución de ministerios o de secretarías en el Ejecutivo. Un gobierno de coalición que tenga un rumbo claro del país, que tenga los 4 o 5 grandes propósitos que México requiere. Recuerdo lo que me decía Felipe González, el expresidente de España. Tienes que lograr que en esos 4 o 5 propósitos coincidan los que votaron por ti y aún aquellos que no votando por ti sepan que es indispensable para la vida del país. Porque también estoy absolutamente consciente que son tiempos de reconciliación, que son tiempos de unidad, que son tiempos de hablar con la verdad, que son tiempos de romper mitos y paradigmas. No podemos seguir gobernando igual y pensar que vamos a tener resultados diferentes. He sido legisladora 2 veces. Conozco la satisfacción cuando logramos aprobar una reforma, pero también conozco la frustración cuando por unos cuantos votos no sale la reforma laboral o no se aprueba el poder del ciudadano para ir a las urnas a decidir quién se queda y quién se va y hacer de la democracia mexicana una democracia más moderna con poder del ciudadano. La clase política mexicana no va a cambiar sustantivamente mientras ustedes solo sigan pagando nuestros sueldos, pero no tengan el poder de ir a las urnas y despedir o recontratar a los legisladores o despedir o recontratar a los alcaldes. Cuando ustedes tengan este poder de ser realmente los patrones de la clase política, yo les aseguro que la clase política trabajará mucho más para ustedes los ciudadanos que para el jefe de partido o el gobernador en turno. ¿Cómo lograr esa coalición en el Congreso? Yo tampoco aspiro a un México que tenga una mayoría en el Congreso. Desde 1997 no hemos tenido mayoría otra vez en el Congreso y no me parece que este sea el camino para fortalecer la democracia. Construir acuerdos es mucho más complejo que tal vez tener de facto una mayoría, pero simplemente hago una reflexión. Hoy ya tenemos prácticamente una mayoría en el Congreso de la Unión. Con solo la unión de 2 de las fuerzas parlamentarias hace prácticamente mayoría. Y la pregunta es, ¿por qué con esa mayoría que suman ambos grupos parlamentarios no pueden salir reformas fundamentales para la vida del país? Un gobierno de coalición es un gobierno distinto. Es un gobierno que no tiene temor de convocar a otros desde otras trincheras para gobernar conjuntamente. A México le ha generado un terrible daño cerrar sus gobiernos solamente a los más cercanos, a los de su propio partido. Hemos perdido talento, hemos perdido experiencia, hemos perdido capacidad de interlocución. Y mi propuesta es que un gobierno de coalición en el Ejecutivo nos permita, por supuesto, una coalición en el Legislativo. Voy a hablar a título muy personal y lo hago con responsabilidad. Cuando dialogo con políticos de mi partido o de algunas otras fuerzas políticas, hay una gran coincidencia en que México necesita las reformas. El problema del fondo es que nadie quiere asumir el costo total de las reformas, pero todos queremos los beneficios de las reformas. Y me parece que un gobierno de coalición nos permitiría justamente repartir los costos de las transformaciones y los cambios que México requiere, pero también disfrutar los beneficios, sobre todo responderle a los mexicanos. Este es el cómo que yo propongo. Puede haber otros cómos y hay algunas propuestas en el documento que se nos ha entregado, pero es el que quiero poner a consideración de todos ustedes. Son momentos que exigen liderazgo. Son momentos que exigen actuar sin temor. Son momentos que exigen actuar con decisión y también actuar con unidad, hablando con verdad. Son momentos que exigen ir al encuentro de los ciudadanos y convocarlos con todo su entusiasmo y toda su pasión a construir este México mejor y también diferente. Este México mucho más ciudadano y mucho más justo. Este México donde sean posibles los sueños para millones de mexicanos. Ese es el México que yo quiero poner frente a ustedes. Es el México que juntos hemos construido hasta ahora
de lo que tiene pendientes hacia adelante. El sistema político mexicano no se ha transformado ni a la velocidad ni con la profundidad que millones de mexicanos reclaman. Finalmente concluyo con 2 reflexiones adicionales. Hablando con el vicepresidente Biden recientemente de los Estados Unidos, le decía al vicepresidente que escuchaba un discurso en una ocasión del presidente Obama, donde decía que en ese país sí se podían lograr los sueños, que en ese país un hombre de origen sencillo, afroamericano, es ya presidente de los Estados Unidos. Le decía yo al vicepresidente Biden que no solamente en Estados Unidos se pueden lograr estos sueños. Yo soy la hija de un comerciante, muchos de ustedes lo saben, o tal vez algunos de ustedes lo saben. Estoy orgullosa de ello porque a los 5 años de edad me levantaba temprano para ir a trabajar a la tienda. Y en aquella época los niños sí obedecíamos a los papás. No había referéndum ni plebiscito. Y recuerdo que le decía, papá, ni siquiera alcanzo el mostrador. Y la respuesta era muy fácil. Súbete a un galón de pintura y ponte a vender y aprende lo que cuesta ganarse cada peso. Por eso también les puedo decir hoy, viéndolos a los ojos a todos ustedes, que nunca me he robado un peso y he actuado con absoluta honestidad a lo largo de mi gestión en la política. Lo he hecho como la gran mayoría de los mexicanos. Y aprendí lo que cuesta ganarse cada peso. Y aprendí el valor de la inversión. Y por eso yo me estoy proponiendo ser la que voy a crear los empleos en el gobierno. Lo que yo les estoy proponiendo a ustedes es quitar trabas, abrir candados, desatar lo que no está permitiendo que México resurja con toda su posibilidad y con todo su poder para que lo haga cada quien desde su trinchera y sea el sector productivo quien genere empleos con mejores ingresos y mayor productividad. Y esa historia se la contaba al vicepresidente Biden y le decía, aquí también en México es posible cumplir los sueños. La nieta de una mujer que vendía comida en la plaza pública de Teciutlán, Puebla, que era mi abuela, y que por cierto era muy trabajadora, mantuvo a sus 4 hijos y en justicia debo decir también en gran medida a mi abuelo, porque ella era más trabajadora que mi abuelo. Ella era la emprendedora de esta familia. Le decía yo al vicepresidente Biden, también puede ser la presidenta de México. Este es un país donde también se cumplen estos sueños y lo que yo quiero es que no solamente unos cuantos cumplan este sueño. Yo quiero que millones de mexicanos cumplan todos los días sus sueños y encuentren en medio los mecanismos, la facilidad para hacerlos realidad. Reitero mi gratitud por la convocatoria a este foro y por supuesto estoy en la mejor disposición de escuchar sus preguntas, sus propuestas y de que este diálogo sea un diálogo permanente. Estoy segura que los mejores tiempos en México están apenas por venir. Estoy segura que el 1 de julio, en la soledad de la boleta electoral, cada quien tendrá la posibilidad de decidir qué México quiere para el resto de su vida, para la vida de sus hijos y de los hijos de sus hijos. No es una elección más a nivel presidencial, es una elección que marcará en gran medida el resto del siglo XXI. Felicito este esfuerzo y por supuesto estoy a las órdenes de sus preguntas o de las propuestas o de las inquietudes que deseen expresar y compartir aquí esta tarde. Y muchas felicidades a quienes han hecho posible este trabajo y este ejercicio profesional y tan serio que nos convoca y nos exige a responder, no de manera general, sino con definiciones muy puntuales. Muchas felicidades y muchas gracias.